la presentación, el archivo. Profe. Ajá. Eso iba a decir que Eliana, porfa, grabar la pantalla. Mil gracias. Sí, ya está Sí, grabando. ponga porfa a Está grabar empezando a la grabar. pantalla. Sí, ya empezó a grabar. Un minuto. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a hacer una para iniciar al mundo de lo que es la contabilidad de constructoras. Quien es la operadora, por favor, pues si puede grabar, excelente, para que después podamos pasar el link y yo lo pueda comprimir y pasar al aula virtual de la universidad, del salón, para que lo tengamos allí presente. ¿Ok? Si hacemos dos videitos. Sí, profe, ya ingresó, ya está, bueno, ya muchachos, empecé a grabar. básicamente, perfecto. De manera general, cuando hablamos de empresas de construcción, pues son personas naturales o jurídicas principalmente, que se dedican a elaborar o ejecutar proyectos, valga la redundancia, de construcción, y que también puede darse el caso de que esos contratos sean adquiridos por terceros, quiere decir que nos contraten para que hagamos una obra o que nosotros mismos hagamos una obra, y pues hay varias modalidades, y eso pues también tiene un tratamiento contable diferente. Cuando se encarga de un proyecto, ejecución de la obra para un beneficio, pues puede ser público o privado. ¿Por qué? Porque el Estado, que es el principal constructor, porque es el que construye carreteras, obras de infraestructura de envergadura, pues es el principal empleador de las empresas de construcción. Y por supuesto existen los proyectos privados para las creaciones de centros comerciales y edificios habitacionales, pero que en los actuales momentos, por sobradas razones, situación país, pues están temporalmente suspendidos. Las obras pues pueden ser de muchas variedades, que si son de interés público o privado, cuando hablamos obras civiles, obras eléctricas, vialidad, como decía. Aquellas actividades que edifican viviendas, conjuntos residenciales y recreacionales, plantas industriales o zonas industriales, edificios para la administración pública o para organismos de Estado, obras de vialidad, que es público, puentes, obras hidroeléctricas y secundarias. Las eléctricas están por todos conocidos, abandonadas por estos. Inmuebles para las oficinas, las iglesias, educativas, entre otros. Entonces, eso de manera general son las empresas de construcción y las principales actividades a las que se dedican. Obviamente, tienen estas empresas cierta importancia o mucha importancia para la economía de un país, porque el sector productivo tiene en el ramo de la construcción un asidero bastante grande, bastante importante. Habla de que en el momento de problemas económicos, sociales, lo que podemos mencionar, una disminución del déficit de vivienda social, porque construir viviendas de interés social, aquellas personas necesitadas pues pueden recurrir a los organismos del Estado para tener acceso a esas viviendas. Ha participado, ha contribuido en la creación de unas sociedades como cooperativas, asociaciones civiles, organizaciones comunitarias para las viviendas, que las cuales de manera conjunta con los organismos buscan es abaratar los costos. Se usa la parte burocrática y de organismos vecinales o comunales, que son los que manejan los recursos, y que ellos son los interesados en que todo salga más barato porque es el dinero de ellos mismos, pues a la larga
eso es lo que puede, pues, contribuir a que se abaraten los costos de todas estas edificaciones, cosas de vivienda. También el que tenga el micrófono por allá abierto, dele cerrar, la operadora que está manejando, busque que esté que lo cierre. También va a contribuir directo o indirectamente al desarrollo del resto del sector productivo. Usted obra la reforma al Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, en los alrededores se creaban centros o ventas de comida, entonces de manera indirecta activa otra unidad, otro sector productivo en la economía, porque eran las ventas de comida, a lo mejor también otras unidades de transporte adicionales, entonces donde hay proyectos de urbanismo, de construcción de obras de tipo civil y que hay un movimiento del aparato productivo en el área de la construcción, eso va a generar una serie de empleos indirectos que también van a venir a fortalecer la economía o la sociedad en la que se esté desenvolviendo, realizando esas obras. También va a estimular a la construcción de urbanizaciones, complejos turísticos, áreas recreacionales en general. Bueno, sí, porque a veces cuando en algún sector que se veía muy lejos, vamos a decir que, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, lo que es más arriba de la Castellana, hace muchos años en la Castellana se veía como un lugar lejos. Después de cierto tiempo para acá, empezaron a crear una serie de urbanismos. Y luego que se creó el primero, empezaron a crear otros y otros y otros y otros y otros, al punto en que ya casi el otro club, que era mucho más lejos todavía, que es la Estancia Paramillo, ya está un poco más, se ve aparentemente un poco más cerca porque tiene más complejos habitacionales en sus alrededores. Y eso indudablemente el sector construcción impulsa de una gran manera la creación de fuentes de empleo. Ha constituido y significado yacimiento de ingresos públicos a través de la fiscalidad asociada directamente, así como a la que grava a toda la cadena productiva inducida por la construcción. Indudablemente, ¿por qué? Porque la construcción, las empresas constructoras pues pagan un impuesto sobre la renta al final del año y al estar ellas operativas, al estar ellas produciendo, pues generan impuestos al Estado. Actualmente esto pues no se está cumpliendo, no se está llevando a gran cabalidad porque para todos y para nadie es un secreto que vivimos cierta recesión económica y pues el aparato productivo no está en el área de la construcción muy desarrollado actualmente, por el contrario, muchas constructoras tienen su RIF o su proceso de contabilidad en suspensión y pasan cartas de suspensión de actividades al CENIAT y solo tienen que hacer las declaraciones en cero porque no están muy activas en estos momentos o ningún tipo de actividad, porque si pasa carta de inactividad es porque no está haciendo ninguna carta. Aquí en Venezuela, pues, una de las actividades clave en el desempeño global de la economía, en este sentido, pues se va a considerar contar con herramientas que permitan de alguna manera orientar las propuestas de desarrollo a los nuevos urbanismos y de viviendas en sus diferentes ciudades del país, identificándose si dichas ciudades disponen de una infraestructura adecuada o si existen o no los proyectos necesarios suficientes para solventar las posibles déficits de servicios. Esto es muy importante. A veces en la región central se cree o se estima desarrollar un proyecto para poblar una zona determinada del país por algún tipo de interés estratégico. Pero si la zona no cuenta con los recursos, ni la infraestructura, ni la vialidad, ni las fuentes de empleo, que es lo más importante, porque tú llegas y construyes 1.500 casas en los médanos de Coro, porque tú dices, no, porque ahí hay espacio para hacerlas, ajá, pero en los médanos de Coro no hay una fuente de empleo, el aire, el calor es inclemente, no hay electricidad. Entonces todo eso pues complica la situación y
pone difícil el tema de lo que es el desarrollo de un urbanismo sin tomar en cuenta consecuencias en conjunto. Por eso debe existir una planificación organizada y decirle, mire, vamos a desarrollar un proyecto urbanístico donde consta de 120 casas o soluciones habitacionales, pero que a la vez esas 120 casas que van a servir para 450 o 500 personas y de los cuales hacer un censo también diciendo, mira, es que tenemos 300 niños en edades comprendidas de educación básica y diversificada. Debemos desarrollar también allí un centro educativo, buscar que dentro de los profesores que se están mudando o de los docentes que vayan a dar clase en esa institución también tengan acceso a esa vivienda porque a lo mejor posiblemente está muy retirada de la zona. Toda esa serie de cosas hay que elaborarlas y evaluarlas de manera coordinada para poder tener el éxito en esas poblaciones o en esas ciudades que se puedan ir desarrollando de manera organizada. En Venezuela, el único o la única ciudad que, digamos, ha sido planificada con cierto grado y con mucha, digamos, conciencia de lo que fue por los años 60 lo que se llama Puerto Ordaz, que al punto de que en el estado Bolívar, Puerto Ordaz la consideran como la capital del estado Bolívar, más sin embargo la capital es Ciudad Bolívar. Puerto Ordaz fue diseñada con sus calles, sus autopistas, sus avenidas amplias, donde iban a construir los temas de las casas, el sistema hidroeléctrico, la electricidad, los servicios públicos. Fue una ciudad verdaderamente planificada con todas las consideraciones que se debían hacer y pues ya 40, 50 años después se ve que Puerto Ordaz es una ciudad que aunque con el descuido y el no seguimiento en las construcciones de ese proyecto urbanístico que fue en el estado de Bolívar, la empresa, las casas y las urbanizaciones prestan una ubicación estratégica y ha permitido seguir desarrollándose todavía con mucha propiedad al respecto. Y cuando se acerque el tiempo, muchachos, me avisan por un WhatsApp en el grupo para yo cortar e iniciar la próxima clase de Zoom. Las empresas constructoras pues tienen unas características importantes en cuanto a la actividad que se desarrolla, los contratos de las obras y las licitaciones y unas características puntuales en el proceso productivo. En cuanto a la actividad que desarrolla, pues son las que tienen por objeto ejecutar obras públicas y privadas a cualquier escala o a cualquier dimensión, pues lo mismo sola de una casa o un edificio o torres en grupo, como se dedican a las construcciones de grandes obras de carácter particular, fábricas, instalaciones, industrias, hospitales, colegios, hoteles, edificios oficiales, etc. Esas obras públicas, carreteras, caminos, puentes, autopistas, túneles, etc. Entonces, esas son características de estas empresas de construcción. Todo lo que sea de construir, edificar, levantar, está desarrollado allí. Esa es la actividad principal de lo que es la constructora. En cuanto a los contratos de obras y licitaciones, esto va más que todo a la administración pública, pues según sean de carácter privado, dan lugar a unos contratos de obra. Esto pues cuando buscamos o realizamos un trabajo a la empresa privada. A alguien, por ejemplo, al Colegio de Contadores Públicos va a hacer una mejora en la piscina. Nosotros, a través de una empresa particular, realizamos un contrato de obra. Mientras que las obras de carácter público se basan en un trámite denominado licitación de obra, que se convoca a la entidad, bien sea con las gobernaciones, asambleas legislativas, consejos municipales, la dirección de obras del Estado, los institutos autónomos, los ministerios a cuyos requerimientos pues presentan las empresas constructoras, entregando presupuestos, adjudicaciones, luego se va a revisar
las condiciones técnicas de la constructora y las ofertas económicas que ofrezcan para que sean examinados esas solicitudes. Ahí existe pues un comité de licitación que va a determinar cuál es la empresa que en teoría cumple con las mejores condiciones para prestar o realizar esa obra y que el Estado se vea beneficiado, ya que el dinero o el recurso que sale en teoría es de todos nosotros los venezolanos. Pero, bueno, ya sin ánimos de entrar en polémica, pero sencillamente eso es para efectos meramente teóricos. En cuanto a las características del proceso productivo, podemos decir básicamente que hay 5. Porque en el proceso productivo, a diferencia de las empresas fabricantes, cuyo proceso es mucho más simple y es a un tiempo determinado, porque tú dices, voy a fabricar este pote y eso pues, los potes, se hacen miles de potes en un día. En cambio, en una obra pueden pasar varios años. Entonces, las empresas de construcción, el proceso de producción es muy diferente. Vamos a mencionar los principales motivos. Dentro de los 5 principales vemos la variedad de los materiales, el requerimiento de una mano de obra especializada, el producto terminado que se tiene es un edificio, una vivienda, un puente, cualquier bien que se haya construido y tienen como referencia un plano, porque eso se sigue de acuerdo a un proyecto, que ese proyecto es avalado, autorizado, y ese proyecto pues tiene una serie de planos que permiten llevar a cabo centímetro a centímetro, de punta a punta, a feliz término y culminar una obra en particular. Dígame, para hacer un túnel se requieren cálculos, se quieren muchas otras cosas que tienen que cumplirse al pie de la letra para que al momento de conectar, en este caso un túnel, a veces arrancan desde un lado del cerro y desde otro lado del cerro y tienen que reunirse en un punto específico. Y si hay cálculos malos, llegan y quedan en lugares que pueden pasar de largo y no se pueden encontrar. De hecho, como anécdota, está el cuento de que el puente, el túnel, uno de los túneles cuando van a Mérida, cuando llegó el momento de que matemáticamente, según los tiempos de perforación, no se cruzaron en su exactitud, quedaron como entrelazados, como que la mitad, una mitad para un lado y la otra mitad sobresalió. Por eso a veces hay una parte del túnel que uno tiene luz de día dentro del túnel, porque, o sea, o la claridad, o se ve parte de la tierra, del cerro, porque los cálculos no fueron los más exactos en ese sentido. La duración del proceso productivo pues también es muy variado, porque va a depender de que si la obra es nueva o es una remodelación. Las primeras operaciones de ejecución de una obra, como el urbanismo, cimentación, mampostería, suelen ser muy rápidas, ¿sí? Porque uno ve, y ahí el rendimiento de la obra hombre se ve, porque tú dices, asfaltamos esta calle, delimitamos estas aceras, creamos los brocales, hicimos levantamiento eléctrico, se ve. Igual cuando se levantan bloques. Eso pues realmente es apreciable. De la obra hombre es palpable, pero las restantes fases, como lo que es carpintería, albañilería, electricidad, pintura, decoración, la decoración, los interiores, los trabajos, digamos que son de acabado de la obra, son mucho más lentos, porque tú dices, pero aquí no está rindiendo el tiempo, ¿qué pasó? No, sino que tú quieres un producto terminado de calidad, tienes que estar pendiente de esos pequeños detalles que hacen la gran diferencia allí. Y en cuanto al aspecto jurídico y fiscal, desde el punto de vista jurídico pueden adoptarse la forma de empresa individual, firma personal, compañía anónima o sociedad de responsabilidad limitada, la SRL. Aunque hoy por hoy las SRL pues no están
muy en uso. ¿Por qué? Porque el capital es de 2 millones de bolívares. Y ustedes me dirán si una compañía con un capital de 2 millones de bolívares, ¿qué garantía para hacer una obra puede tener? ¿Ven? Entonces, lo más, y de hecho, ahorita después de la reconversión monetaria, la gran mayoría de compañías tienen que repotenciar su capital social porque están en decimales, la mayoría de ellos. ¿Por qué? Por la reducción de los 5 ceros de la moneda que ocurrió en el año 2018. Para iniciar o conformar lo que es una obra o un proyecto, hay que manejar o conocer quiénes son los que intervienen en ese proceso. Hay un propietario, un contratista, un subcontratista y un ingeniero inspector. ¿Qué es el propietario? Es el papá de los helados. Es el que dispone del dinero y del terreno, del proyecto y en algunos casos hasta el equipo, maquinaria necesaria para la ejecución de la obra en sí. En este caso, esta persona está haciendo la obra por administración directa. Es decir, él dispone de los recursos para ejecutar la obra. El contratista, pues es la persona que es poniendo qué parte, sus recursos, tanto de mano de obra, materiales, maquinaria y equipos necesarios, por la cuenta del propietario. El contratista es cuando el propietario nada más tiene el terreno, tiene la plata y contrata a alguien para que le haga y le desarrolle la obra. ¿Ok? Y que nos familiarizando con estos conceptos o estas definiciones. El subcontratista, pues son personas que van a ejecutar las partes de una obra, es contratada también por el contratista, como dice, subcontrato. Yo soy el que tengo las influencias, tengo los contactos para contratar, pero no tengo más nada. Lo mío es labia y contactos, influencia, lo que digamos en el vulgarmente como un enchufado, pero no tengo ni una máquina. Pero mi amigo David tiene la máquina y entonces con las máquinas podemos hacer toda la obra que yo estoy prometiendo. Entonces es importante allí que tengamos en cuenta de que un contratista puede subcontratar a otro contratista que tenga más maquinaria, mano de obra, aspectos técnicos que le van a ayudar a facilitar y hacer la obra más rápida. Y el ingeniero inspector, que es el profesional que se encarga de supervisar el rendimiento de la obra en todos sus aspectos. El ingeniero inspector normalmente lo busca el propietario para ser veedor de que la obra se esté cumpliendo y siguiendo con todo y cada uno de los aspectos establecidos en la obra, ¿ok? Es importante que tengan eso muy en cuenta. Esa es la función fundamental del ingeniero inspector. Seguimos aquí con la parte teórica, que es lo que íbamos a hablar hoy, para tratar de, luego de crear un pequeño debate con la materia que ustedes tienen. En las formas de contratación vemos que hay una suma global, que es cuando el contratista compromete o se compromete a realizar la obra por un monto fijo, que no tiene posibilidad de corrección. Para un contrato de este tipo se va a necesitar información técnica de la obra, sea detallada, completa, y el contratista tiende a aumentar su precio para cubrir riesgos y durante la construcción trata pues de reducir sus costos para mantener un margen de ganancia. Aquí es un tema bastante complicado porque imagínense en esta economía decir de que hoy, 27 de octubre, a las 6:35, voy a decirles que voy a hacer un apartamento o un edificio de 4 pisos, de 2 apartamentos por piso, y el monto en bolívares es de 5.500 millones de bolívares. ¿Ustedes se atreverían a hacer
y que esos sean los costos, suponiendo que averiguaron toda la materiales, mano de obra, todo eso cuesta 5.500 millones hoy. Ustedes no lo van a hacer en un día. Por eso una de las características que las empresas de construcción hacen obras o edificios, obras civiles que no son de corto plazo la construcción. Entonces, imagínense hacer un contrato por una suma global. Con todo y todo, de que lo hagan en moneda extranjera, que eso se está haciendo mucho hoy día, no el contrato, sino que trabajar y mercadear o manejarse la moneda extranjera. Aquí ocurre un fenómeno que también, bien sea en dólares o en pesos, los activos suben. Entonces, hay que estar pendientes con eso allí. Por precios unitarios, la obra a ejecutar es dividida en partidas muy bien definidas y se establece una unidad de medida, un método de medición y cantidad a aproximar para cada partida. Y luego se acuerdan precios de unidad de sueldo. El monto total a pagar va a provenir de la suma de los productos de la cantidad de la obra ejecutada por los precios unitarios acordados. Y este monto total solo se reconocerá realmente al finalizar de la obra. Imagínense, igual, vamos a determinar, son 8 apartamentos en un edificio de 4 pisos. Vamos a dividirlo por ¿dónde? Lo dividiríamos por cuartos, lo dividiríamos por apartamentos. ¿Cómo dividiríamos esa partida? O por metros cuadrados. ¿Cómo se haría para aproximar medianamente el precio? Pero de igual manera, se va a pagar y se va a reconocer al final de la obra. Entonces, caemos a lo mismo porque vamos a estar teniendo diferencias de precios muy, muy grandes. Entonces, es importante para que lo tomemos en cuenta y estemos bien ubicados allí al respecto. Y cuando hablamos del costo más las ganancias, pues el propietario se compromete a pagar al contratista todos los costos que éste de manera razonable le vaya a justificar, más un porcentaje por concepto de ganancia. El contratista pues no está motivado a controlar sus costos y el propietario debe ejercer el control sobre los gastos de este. Entonces el costo total de la obra es desconocido hasta su culminación. Entonces tampoco es muy clara esta vía, porque el contratista dice, bueno, vamos a lo que salga. Subió el kilo de cemento, compre más cemento porque necesito cemento. Subió el precio de los tomacorrientes, subieron los precios de las lámparas, subió el precio del cable de electricidad, subió la tubería PAPCO para colocar las aguas blancas, subió los costos de los tubos de cemento para el enjuacado del edificio, para conectarlo con las corrientes, con las aguas servidas de la zona. Entonces, claro, él no está apurado en terminar la obra porque el tiempo que se demore se lo van a pagar. Entonces, esa parte pues también es un poco ruda y hay que tener siempre, buscar ese equilibrio, que ni sea ni para ti ni para mí. Porque nosotros como asesores, y en este caso podemos ser asesores o del constructor, o sea, o del propietario o del contratista. Entonces, dependiendo del lugar que estemos, tenemos que estar muy claros allí para tratar de dar siempre un razonamiento muy justo, irnos por la calle del medio para que busquemos ese equilibrio y sea la obra, el costo, lo más razonable posible. Profe, disculpe, creo que debemos costo, dejarlo hasta aquí y ya abrir la otra sesión porque ya quedan 3 minutos y ya se va a cerrar la sesión, entonces para no quedar cortados con la información. Entonces, porfa, sálganse y vuelvan. Perfecto. E ingresemos nuevamente. Vamos a ingresar y vamos a hablar de los costos.